representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes, el 9 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Ustedes escuchaban un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. La noticia más destacada de ayer, internacional al menos, tiene que ver con la muerte de Isabel II, la monarca que no estaba destinada a reinar y terminó haciéndolo por 7 décadas. Así lo destaca la BBC de Londres en versión en español. Las 7 décadas del reinado de Isabel II estuvieron marcadas por su fuerte sentido del deber y su determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo. Francamente, impactante ver las imágenes. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. De momento, Carlos III es el nuevo rey de Inglaterra, así será su ascenso al trono, lo cuenta la BBC también. La reina Isabel II murió este jueves en su residencia de Balmoral a los 96 años, después de su reinado de 70 años. Tras la muerte de la monarca, el trono pasa inmediatamente y sin ceremonia a su heredero Carlos, hasta entonces príncipe de Gales. Sin embargo, hay una serie de pasos prácticos y tradicionales que este deberá transitar antes de ser coronado como rey. Hay un dato, y es que Carlos III va a liderar a un país en duelo, como dice la BBC, pero también empezará a ejercer, o ya lo está haciendo, como jefe de Estado de 14 territorios de la Commonwealth. Camila, su esposa, se convierte en reina consorte. Y algunos medios de comunicación han recordado tantos personajes que conocieron a la reina Isabel, 70 años en el trono, uno de ellos el expresidente Chávez. El Espectador de Colombia publicó el video de la vez que Isabel II rechazó un abrazo de Hugo Chávez. Bueno, ustedes recordarán ese momento, digamos, la falta de protocolo del expresidente Chávez y la cara de la reina Isabel cuando él se aproximó a darle un abrazo, totalmente fuera de las reglas de ese país. El mismo día, dice El Espectador, entonces presidente de Venezuela le regaló a la reina una moneda que se encontró tirada en el suelo. Era octubre de 2001, Hugo Chávez estaba de gira por Europa, llevaba 2 años en la presidencia de Venezuela y aún no se denominaba a sí mismo socialista. Luego de haber estado en Moscú, el presidente aterrizó en Londres para hacerle una visita oficial a la reina Isabel II, lo recuerda El Espectador. El 24 de octubre Chávez entró al Palacio de Buckingham. Su rostro delataba entusiasmo cuando llegó al salón donde la reina lo esperaba con una sonrisa que quizás estaba acostumbrada a gozar. Su majestad, exclamó el presidente desde la puerta y rápidamente se acercó a la monarca. Ella le extendió una mano y con sus 2 manos Chávez la apretó con fuerza. Ella no dejaba de sonreír, pero tampoco hacía ningún otro movimiento. Y enseguida él se aproximó a abrazarla y la cara de estupor o de sorpresa, mejor dicho, pasará a la historia de Isabel, la reina Isabel II. Para Venezuela es especialmente importante lo que ocurra en Reino Unido. Ustedes recordarán, el Tribunal Superior de ese país recientemente acaba de negar a Maduro el acceso a las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Estamos hablando de un monto que no es menor, más de 2.000 millones de dólares aproximadamente. De hecho, recientemente Juan Guaidó dijo: el oro venezolano en Inglaterra se mantendrá lejos de Nicolás Maduro. Venezuela tiene depositado allí un dinero en reservas internacionales. El vicepresidente del PSUV también en su momento dijo: Inglaterra nos está robando nuestro oro. Bueno, ayer, no sé si control de daños o digamos en qué términos, pero Nicolás Maduro deseó paz al alma de Isabel II tras su fallecimiento. Expresó este jueves sus condolencias a la familia real británica y Reino Unido por la muerte de Isabel II. Otra de las informaciones, y ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom, tiene que ver con los derechos humanos. Vamos a discutir sobre esto y más la mañana de hoy.
doctor elegido como nuevo alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, tiene trabajo. Recientemente el nuevo embajador de Colombia en Venezuela afirmó que van a cooperar judicialmente con el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, su expresión fue: la cooperación judicial ya está activa. Y para saber el alcance de una declaración de esta naturaleza, tomando en consideración la investigación que está abierta por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, los informes de la Comisión de Determinación de Hechos que hablan de la ausencia de justicia y de Estado de Derecho en Venezuela, saludamos a Joel García, que nos acompaña tempranito. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, abogado, profesor universitario, defensor de derechos humanos, que lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Doctor García, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a tu gran audiencia y gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con las relaciones entre Venezuela y Colombia. Antes le pedí un comentario sobre la designación de un nuevo alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Cuál es su expectativa? ¿Conoce los antecedentes de este nuevo funcionario? La administración de Michelle Bachelet, bueno, dejó un sabor agridulce entre los defensores de derechos humanos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, la salida de Michelle Bachelet, como dice usted, dejó un sabor agrio en defensores de derechos humanos. Sin embargo, yo siempre supe que el discurso, los informes diplomáticos tienen otra connotación. Distinto es a la misión de determinación de hechos, que dice la realidad más cruda, ¿no? Sin embargo, yo tengo muchas esperanzas en este ciudadano austríaco, Volker Turk, que fue designado ayer. Era el secretario general de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Era el favorito de la terna que se tenía. Y bueno, tengo conocimiento de que tiene una amplia trayectoria en el sector de los derechos humanos y esperemos que solamente se limite a cumplir lo que establece los estatutos, los reglamentos, los protocolos en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con que cumpla ello, bastará para nosotros, porque ya no podemos pedirle más, pero que se ajuste a la realidad y esperemos también, porque estamos esperando este último informe que se va a rendir por parte de este grupo que está trabajando en Venezuela en el seno de la 51 aniversario de la Asamblea General de la ONU. Yo tengo bastante optimismo con referente a esta persona. Doctor, sobre el tema que nos ocupa, que tiene que ver con la cooperación entre Venezuela y Colombia, esta declaración publicada en sus redes sociales por el nuevo embajador colombiano en nuestro país, ¿le preocupa o no que habla de la cooperación judicial con el régimen de Nicolás Maduro, señalado, insistimos, o investigado, mejor dicho, por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela? ¿Qué puede decirnos? Fíjense, los tratados y acuerdos de asistencia mutua judicial y penal entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y diferentes países, existen desde hace mucho tiempo. Tenemos como antecedente el Código Bustamante, 1928, tenemos muchos tratados y acuerdos internacionales en materia de extradición. Y con Colombia hemos suscrito varios. Recuerdo yo que apenas se instalaba la Asamblea Nacional en 1998, en 1999 se celebró un convenio similar. No es extrañarse porque cambió el gobierno en Colombia y estaban rotas las relaciones diplomáticas. Sabemos que en Venezuela existen algunos colombianos que están siendo juzgados, como Aida Merlano, que está allí, que al gobierno colombiano le interesa, y también sabemos que muchos venezolanos migraron hacia Colombia exiliados y que hay muchas personas que son perseguidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Llegando Petro al gobierno, eso era de inmediato. Pues es más, a mí me extrañó más bien fue cuando Petro dijo que iba a respetar a los asilados y a los refugiados en Colombia, aquellos que han pedido asilo político. Eso sí me extrañó. Pero esto de que celebren estos acuerdos en materia de cooperación judicial y sobre todo en materia penal, no es extrañar. Venezuela le interesa muchísimas personas que están en Colombia o que estaban en Colombia. Igualmente a Colombia le interesan personas que están en Venezuela. Vamos a ver si no va a tocar verdaderamente a los que están en condiciones por razones políticas, porque generalmente en estos convenios los delitos políticos o delitos militares se excluyen de esos tratados.
pero también tenemos antecedentes como recuerdo de Loren Salet y Gabriel Valles cuando el presidente Santos, sin extraditarlo, sin deportarlo, los puso en el puente allí que une Venezuela con Colombia y los trajeron a Venezuela sin ningún tipo de documentación. Y eso ha sucedido en Colombia. Venezolanos, funcionarios venezolanos que se internan allá y trabajan en inteligencia, se traen a personas hasta acá. Tenemos ahorita que lo hicieron con una persona de apellido Caldera, un militar que está en la DGCIN, y ya que es con el gobierno de Santos, de Duque. Imagínense usted ahora con estos dos tipos de gobiernos que tienen una afinidad ideológica, ¿qué no podrá pasar? Ahora, doctor García, da la impresión que, bueno, se trata de un gobierno que está entrando, en el cual hay contradicciones. El nuevo presidente Gustavo Petro respondió a Diosdado Cabello que en Colombia se respeta el derecho a asilo y de refugio, a propósito de una declaración que él ofreció pidiendo, entre otras cosas, la entrega de perseguidos políticos en nuestro país. Y sin embargo, más tarde vemos esta declaración del nuevo embajador colombiano. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. O sea, desde el punto de vista jurídico, lo entiendo de esta forma. En delitos ordinarios, delitos comunes, existen esos acuerdos de asistencia mutua. De hecho, el Código Orgánico Procesal Penal establece que es el Ministerio Público el encargado o el competente para solicitar cartas rogatorias, solicitudes de cooperación mutua en materia penal entre los organismos internacionales y entre los países. Ahora, en delitos, en personas que están siendo perseguidas en Venezuela por delitos de naturaleza política, le voy a poner un ejemplo, Julio Borges, que estaba en Colombia, en esos casos no debería proceder extradición alguna, porque son delitos que tienen que ver con naturaleza política. Por eso es que Petro se adelantó diciendo que iba a respetar a aquellos que ya estén bajo la condición de asilados políticos o exiliados políticos, no lo va a tocar. Esperemos que así sea, porque en Colombia hay muchas personas que están bajo ese estatus. Ahora, en delitos comunes es normal que un país extradite a otro que esté solicitado por un homicidio, por un robo, por una estafa. Eso sí es cooperación en ese tipo de asistencia mutua. Pero en delitos de naturaleza política, como la Interpol no puede ponerle una alerta roja a nadie que esté siendo perseguido políticamente. Esos son bravuconadas o vociferías de personas que dicen que van a poner alerta roja, pero cuando se trata de esos delitos, eso no contempla la ley de Interpol hacerlo. Entonces, espero yo que Petro, por un lado, como le respondió a este ciudadano en esa oportunidad de que iba a respetar los asilos políticos y los refugiados políticos, y en materia de delitos comunes, bueno, eso es normal que eso suceda, que Venezuela coopere con Colombia y que Colombia coopere con Venezuela en delitos ordinarios. Ahora, doctor, la Comisión de Determinación de Hechos que va a presentar un informe sobre las cadenas de mando en nuestro país que podrían estar detrás de posibles violaciones de derechos humanos, en el último documento advirtió que el sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno. Yo le pediría un comentario al respecto porque, insisto, estamos hablando de todo un sistema que ahora, en teoría, va a cooperar directamente con el nuevo gobierno o con el sistema judicial colombiano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, evidentemente, como lo señala la misión de determinación de hecho, en Venezuela no hay independencia judicial. En Venezuela el sistema judicial forma parte de esa represión. Ayer veía con estupor un tuit de la Escuela de la Magistratura, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, donde exhortaba a investigadores y a juristas van a publicar una revista para publicar ensayos sobre el pensamiento jurídico de Hugo Chávez. Imagínense ustedes la Escuela de la Magistratura exhortando pues, que escribamos sobre el pensamiento jurídico de Hugo Chávez y ponía las pautas. Entonces, una escuela de la magistratura que está para formar jueces, ¿de qué manera lo va a formar? ¿Acaso ese pensamiento jurídico de Hugo Chávez no va acompañado de una serie de factores que es lo que tiene este sistema de justicia podrido como está en Venezuela y que es un brazo ejecutor
de los designios del Poder Ejecutivo. Entonces, en Venezuela, independencia judicial no tendremos por mucho tiempo, a menos que haya un cambio político. De lo contrario, el que asumió la dirección de la Escuela de la Magistratura está siguiendo líneas y hasta más radicales todavía que a los que teníamos. Entonces, con toda razón, la misión de determinación de hecho dice que en Venezuela no hay independencia judicial. Nosotros lo verificamos todos los días en esos tribunales y ojalá que pueda determinar las cadenas de mando y ojalá se les pueda extender el mandato quizás por 1 año o 2 años más. ¿Le preocupa a usted que Colombia finalmente retire la denuncia ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, doctor? ¿O no, en lo absoluto? En absoluto, para nada, para nada. En derecho penal, sobre todo, existen unas formas de iniciarse las investigaciones. Una de esas formas es de oficio y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició esas investigaciones de oficio. Después el Grupo de Lima se dividió, solicitaron, pero eso no tiene nada que ver. Una vez que una denuncia se interpone, esa denuncia tiene que culminar con un proceso. No es que yo voy a retirar la denuncia. Aquí mismo en Venezuela, usted coloca una denuncia y eso de que la voy a retirar mañana, eso no existe. Esa denuncia tiene que hacer un trámite y concluir con una investigación que puede ser un sobreseimiento, un archivo fiscal o una acusación. Igualmente en la Corte Penal Internacional, que Colombia se retire, que lo diga, eso no tiene nada que ver. Esa investigación ya se inició y se está adelantando. Finalmente, sobre esos avances tengo que preguntarle, porque continúan las violaciones de derechos humanos, o mejor dicho, la persecución política en nuestro país. Recientemente reseñábamos lo que pasó con el doctor Alonso Medina Roa, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es como el último eslabón de una larga cadena de hechos. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor? Lo escuchamos. La persecución continúa. Fíjese que está sucediendo con líderes sindicales, con miembros de partidos políticos, ahora con defensores de derechos humanos. Tenemos abierta la zona presos desde hace mucho rato. Tenemos que están atacando las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Lo que le pasó a Alonso Medina Roa hace poco, bueno, todos estamos expuestos a ello. Yo tuve la oportunidad de estar en la División contra Terrorismo el día que a Medina Roa lo llevaron allá. Yo me trasladé inmediatamente hasta ese sitio para asistirlo y ellos decían que era una alerta, si se quiere, administrativa. Eso no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Para que usted tenga una medida de prohibición de salida del país, usted tiene que estar inmerso en un proceso y además que para que proceda ese tipo de medida, deben estar llenos unos requisitos como para usted dictar una aprehensión. Y no existiendo ello, entonces cualquiera de nosotros que nos dedicamos a esta defensa de derechos humanos podemos tener esa alerta de tipo migratoria cuando querramos salir y nos vamos a dar cuenta en ese momento. Y ya vemos que Ana Ledora Acosta y Kelvin, el otro compañero de ellos, están siendo, al parecer, lo quieren imputar por unos informes que hicieron. Y así estamos en Venezuela. Se sigue persiguiendo a pesar de que tenemos una misión de la alta comisionada o del alto comisionado. Tenemos una misión de determinación de hechos. Igualmente sabe que Venezuela está cuestionada en materia de derechos humanos, pero se sigue persiguiendo y parece que esto no va a cesar. Doctor, sobre los casos que son de su competencia, ¿qué puede compartir con nosotros? Es decir, da la impresión, al menos haciendo seguimiento a algunos expedientes especialmente emblemáticos, que no avanza. Ahora mismo pienso en la situación del periodista Roland Carreño, por ejemplo. ¿Qué puede decirnos? En el caso del periodista Roland Carreño, tenemos audiencia pautada para el día 13 de septiembre, la continuación de este juicio. Ese juicio, si se quisiera, lo terminamos en un día. Ahora, lo están haciendo a cuentagotas, pero por lo menos lo estamos realizando y estimo yo que en un mes, en este mismo mes de septiembre, pudiéramos nosotros terminar ese juicio. Pero no sé a qué obedece que de repente aceleramos, desaceleramos, paramos, no sé verdaderamente a qué obedece, pero así sucedió con el caso de Juan Carlos Requesén. Tuvimos 2 años, 8 meses en juicio, hasta que por fin dieron una sentencia condenatoria, sentencia que todavía no tenemos en nuestras manos porque el tribunal no la ha publicado. El tribunal no ha dado despacho en muchos días
Y estamos hablando del 4 de agosto del presente año. Y hasta ahorita, ninguno de los defensores en ese caso tenemos la sentencia. Entonces, en Venezuela la justicia se maneja así. Por decirle justicia, un concepto de justicia. Sin embargo, eso es lo que tenemos. Tenemos una escuela de la magistratura promoviendo el pensamiento jurídico de Hugo Chávez. Tenemos unos tribunales que obedecen a dictámenes del Poder Ejecutivo, es decir, no tenemos jueces independientes, lo que tenemos son brazos ejecutores de los designios de alguna persona que se antoje de cualquier venezolano por ser incómodo. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos tempranito, abogado, defensor de derechos humanos, que lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al resto venimos con más. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablamos acerca de la cooperación entre Venezuela y Colombia en varias áreas. Una de ellas la judicial, otra tiene que ver con la policía. Alguien que conoce perfectamente estos temas, el comisario Javier Gorriño, es director de Seguridad Ciudadana de Latillo, pero además es exfuncionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, lo que era la antigua PTJ, profesor universitario. Buenos días. Muy buenos días. Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis en torno al tema que nos ocupa, y entre otras cosas sacamos a colación la cooperación policial a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Que tiene que ver con el rifirrafe entre el vicepresidente del PSUV y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por las acciones del denominado Tren de Aragua en la capital colombiana. El diputado y vicepresidente de este partido político aseguró que los problemas criminales de Bogotá no tienen relación con Venezuela. Sin embargo, medios de comunicación colombianos hablan acerca de crímenes probablemente atroces que estaría cometiendo esta organización criminal. Y yo le pediría al comisario una primera valoración sobre lo que está ocurriendo con el denominado Tren de Aragua. Lo escuchamos. Bueno, sí, el Tren de Aragua nació hace muchos años en la misma población Aragua. En principio empezó, digamos,
hacer notorio mientras la construcción de las vías férreas de Aragua y posteriormente en la cárcel de Tocorón. Yo lo ubico más hacia la cárcel de Tocorón por su propio nombre, el tren. El tren es utilizado, el nombre tren es utilizado por el argot amponil para denominar las organizaciones que funcionan dentro de los retenes, dentro de los internados judiciales, que están protagonizadas, y el máximo líder son los pranes. Posteriormente decían los luceros, en fin, todo eso se llama el tren, que es, digamos, la banda. Después este tren se hizo famoso por un delincuente muy conocido que estaba en Tocorón, el Niño Guerrero, y posteriormente, por la gran huida, digamos, de venezolanos hacia el exterior en búsqueda de mejor porvenir, ha aparecido este grupo delictivo en otras naciones, entre ellas Colombia, quizás por ser la más cercana, pero también lo hemos visto en Chile, en Perú, en fin, en casi toda Latinoamérica, donde ha emigrado, digamos, las colonias venezolanas en búsqueda de un mejor futuro, pues, de una mejor vida. Los delincuentes, pues, también lograron emigrar y establecieron, digamos, grupos muy parecidos al que tenían aquí en Venezuela, en la población de Aragua, en esas regiones dedicadas, digamos, a sicariato, tráfico de drogas, extorsión, secuestro, lo que realmente, pues, ellos conocen hacer. Y bueno, desgraciadamente, no solamente se fue, digamos, el venezolano, el joven trabajador que quiere superarse, que quiere tener un mejor nivel de vida, sino estos grupos amponiles. Yo recuerdo hace 2 o 3 años, nosotros teníamos en la zona donde yo laboro una serie de robos los días sábados en el mercado del Cigarral. El Cigarral es una organización importante de Latillo, donde hay muchos, digamos, apartamentos, edificios, es bastante bonito, y había un mercadito los sábados, muy cerca de esos edificios donde la gente iba, pues, digamos, a hacer sus compras. Y casi todos los sábados, en horas de la mañana, había un motorizado, solitario, atracador, que quitaba teléfonos celulares, cadenas, relojes, etcétera, lo que pudiera hacer. Evidentemente fue fácil la captura porque el Cigarral tiene una sola entrada y salida. Se hizo, digamos, una especie de encerrona y se capturó a la persona. Me llamó la atención porque esa persona, sabiendo que era un sitio difícil de escapar, pues seguía reincidiendo en esa zona, y me contestó porque es que estaba muy mal, digamos, el atraco en la ciudad capital, porque siempre se iba, pues, digamos, a la casa sin llevarse nada, porque cada vez que atracaba, pues, alguien no tenía efectivo, no tenía reloj, cadena, y si tenía un teléfono con pantalla rota, en pésimas condiciones, y que obviamente allí había encontrado, por la cercanía, digamos, de los edificios al mercadito, gente que todavía bajaba con una cadenita, un reloj, el teléfono celular, algo de dinero para comprar, a veces en efectivo, en fin, siempre se iba con algo, mientras que la cosa estaba haciendo bastante difícil. Eso mismo que le pasaba a este señor, pues seguramente le pasó, digamos, al grupo delincuencial del Tren de Aragua, y obviamente fue a buscar, digamos, mejores víctimas o mejores recompensas para sus acciones delictivas, pues, digamos, en otros países. Ahora, comisario, la alcaldesa de Bogotá decía recientemente, una de estas 3 estructuras, sabemos que es el Tren de Aragua, que están operando en la capital colombiana, una estructura criminal venezolana dirigida, decía ella, por un criminal que se hace llamar alias Niño Guerrero, por otro criminal que se hace llamar alias Giovanni, que están supuestamente privados de libertad en el centro penitenciario Tocorón en Venezuela. Sin embargo, esos 2 criminales siguen, decía ella, dirigiendo operaciones criminales desde la cárcel. Y yo le pedía un comentario ante la reacción de funcionarios o dirigentes del partido del PSUV en Venezuela. Sin cooperación internacional es muy difícil, digamos, sacar adelante cualquier iniciativa para hacer frente a estas organizaciones
que ahora son de carácter internacional. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, sí, hay que ver, hay dos formas en las cuales opera, digamos, la traída a Venezuela de estos delincuentes. Una de ellas es la deportación, que es una vía bastante expedita, es administrativa, etcétera, y otra es la extradición, que es una vía legal judicial, que es quizás un poco más larga, y normalmente es porque tengan expedientes, digamos, en el país donde estén imputados por delitos comunes en este país, se sepa que están en otro país y se procede a su solicitud por vía Interpol, su captura y todo un proceso judicial a fin de que pudieran ser traídos al país, a seguirse, digamos, el juicio y, bueno, la sentencia que viene después de ese juicio, pues que sean pagadas aquí. Otra forma es que por delitos cometidos en Colombia, pues sean encarcelados y enjuiciados en ese país. Hay que ver, pues aquí hace un importante número de años, cuando teníamos, era un país próspero, y nos venían, digamos, de Colombia, nos venían de otras partes, digamos, a hacer vida en Venezuela, pues también había, digamos, delincuentes que habían venido de esos países, hicieron vida, digamos, en Venezuela y fueron capturados aquí en Venezuela y enjuiciados en Venezuela. Eso pasa, es muy normal cuando hay movimientos importantes de personas de un país a otro país. Quizás no se vivió tanto con la inmigración europea después de la Segunda Guerra Mundial, portugueses, italianos, porque es una, digamos, inmigración más trabajadora, vino muy poca gente dedicada sino al delito, sino al trabajo durante 24 horas, y gente que hizo bienes de fortuna en sector importante del país, y que ahora pues tiene hijos y nietos que se quedaron, digamos, aquí en el país pues trabajando lo que hicieron sus abuelos. Quizás de otras latitudes no tuvimos la misma suerte y nosotros vimos muchos delitos vinculados a personas latinoamericanas. Lo mismo está ocurriendo. Perdón que lo interrumpa, porque la petición ¿cuál es? Que se controle a, supuestamente, los dirigentes de esta organización criminal que están presos en Venezuela. Y la respuesta política al menos ha sido, bueno, este no es problema nuestro, cómo hacer frente a una situación de esta naturaleza sin la cooperación internacional. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, hubo normalmente las comunicaciones que se hacen, digamos, de las bandas, inclusive las extorsiones que se hacen de las bandas criminales desde nuestras prisiones, se hacen por vía telefónica, vía celular. Hay una ley, la única ley aprobada en la Asamblea Nacional 2015, aprobada por las ambas bancadas, tanto de la oposición como la del gobierno, de colocar perturbadores, digamos, en nuestros centros penitenciarios. Eso pues impediría muchísimas extorsiones en Venezuela e impediría que delincuentes venezolanos desde las cárceles manejen, digamos, bandas no solamente en el territorio venezolano, sino fuera del territorio venezolano, porque les quitaría la comunicación o esa comunicación expedita rápida que tienen por vía celular, inclusive por vía celulares satelitales. Claro, pero da la impresión, comisario, que, digamos, el régimen venezolano está por la labor, ¿no cree usted? Bueno, no se ha cumplido y es una ley que fue aprobada, digamos, en la Asamblea y no se ha hecho nada para que se cumpla, digamos, eso, que aliviaría mucho todo lo que es la extorsión en Venezuela y aliviaría mucho ese tipo de bandas, la actuación de ese tipo de bandas en el exterior. Ya es una ley, digamos, que fue aprobada, digamos, en la Asamblea Nacional. Esto lo único que es ponerla en vigencia y empezar a instalar estos perturbadores que inclusive no va contra derechos humanos, no va contra que el preso se comunique, porque hay comunicaciones alternas que establece la misma ley por vía de teléfonos normales, no aéreos, no por móviles, y que pueden comunicarse con sus abogados y con sus familiares tranquilamente. O sea, la propia ley
estableció eso de manera de no tocar ese punto de la incomunicación del detenido con sus abogados, sus familiares, etcétera, por vía telefónica. Yo creo que es hora de que la pongamos en práctica y ayudaría mucho, a esta comunicación, a esta dirigencia dentro del mundo amponil, no solamente hacia afuera, sino hasta las extorsiones que se manejan en el país de Venezuela. Muchas de ellas, la mayoría, vienen de las cárceles. Comisario Javier Gorriño, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos de Gracias a usted. Ciudadana. Gracias. De Latillo, vamos a la pausa y regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, esta renovada, o el relanzamiento, mejor dicho, de las relaciones entre Venezuela y Colombia, luego de la llegada de un nuevo gobierno al país vecino. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente este tema, el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, yo inicié la conversación preguntándole acerca de la cooperación en áreas concretas y da la impresión que poco a poco el gobierno colombiano se va a encontrar con la letra pequeña cuando se habla de cooperación judicial o policial incluso, y también en materia comercial. Yo le pediría un comentario inicial de su parte sobre estos temas. Lo escuchamos. Sí, en efecto, mi impresión es que el presidente Petro, que en su larga vida política ha recorrido enormemente este territorio, este terreno oscuro, porque él conoce de adentro el mundo de los grupos irregulares, de los movimientos guerrilleros, de tal manera que él sabe muy bien lo complicado del panorama y pareciera que eso lo ha llevado a tener esta postura que sigue manteniendo, no obstante que ya hay pequeños cambios de su prudencia, caso Nicaragua, caso Chile. No obstante, en el tema venezolano sigue actuando con la ponderación que es necesaria, que él lo sabe que es necesaria, porque lo otro es armar un show que le puede generar muchos más costos que beneficios.
Él sabe que hay muchas dificultades simple y llanamente para abrir los pasos de frontera. Algo tan sencillo como abrir los pasos legales, los que existieron durante tantos años y que ahora están sometidos a un negocio oscuro, a unas trochas, a unas mafias de todo tipo, de todo color, y que él conoce buena parte de la composición. Desmontar eso no es tarea fácil. Poder lograr fluidez en el tema judicial, hacer investigación exhaustiva por organismos oficiales serios, fluidez en materia policial, fluidez en materia comercial, tiene enormes obstáculos. Lo único que es viable y fácil de hacer, que es lo que quiere Miraflores, es tomar la foto. La foto de un encuentro es lo que Miraflores quiere para demostrarle al mundo que hay legitimidad, que hay fortaleza, que hay ascenso, que hay liderazgo. La Casa de Nariño, Bogotá, sabe que eso tiene costos. Costos internos altos en Colombia y costos internacionales. Y los beneficios, pues casi ninguno. De tal manera que la prudencia es fundamental. Lo que yo no sé es cómo se va a lograr desmontar eso que tú llamaste elegantemente la letra chiquita. Desmontar la letra chiquita no es tarea fácil. Bueno, sabe usted lo que dicen, profesor, el diablo está en los detalles. Así y en es. el caso concreto, por ejemplo, de los grupos armados, la disidencia de las FARC o el ELN, le preguntaron al nuevo embajador, Armando Benedetti, en la revista Semana, y él decía, a propósito de la reunión que sostuvo con Nicolás Maduro, yo no quise meterme en ese tema. No quiere decir que no lo vaya a hacer, pero no lo podía hacer en el primer día. Y yo le preguntaría un comentario, decir, eso en qué situación nos deja, sobre todo en materia de cooperación judicial y de seguridad y defensa para ambos países. Lo escuchamos. Es correcto, yo comprendo que uno en una primera reunión no puede abarcar toda la agenda, pero ya con eso está dando la señal de lo delicado, lo complejo del tema y del conjunto, porque es que todo está interrelacionado. El caso de Apure es terrible, porque es que además el territorio venezolano se llenó de grupos irregulares que entraron fácilmente. Algunos dicen que fueron apoyados para entrar, pero ahora hubo problemas de negocios, porque ahí hay unas fortunas importantes. Y esa distribución de los recursos, pues, entró en crisis. Y un grupo ataca a otro. Se habla de grupos transnacionalizados, como este grupo Sinaloa y grupos de narco de carácter multinacional. Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Hay disposición en los dos palacios para tomar las medidas que se requieren? Bueno, por ahora Bogotá ha dicho, vamos a la negociación. Y se espera que el ELN y la FARC disidente entren por el camino de la negociación y de la paz. Eso es difícil. Eso también lo tiene que tener muy claro Petro, como lo tiene claro toda Colombia, que es que la FARC se dividió porque siempre va a haber un grupo interesado en el negocio sucio, en el negocio multimillonario. La vía de la paz, bueno, a la FARC le permitió 10 curules en el Congreso colombiano, sin mayor esfuerzo, sin ningún proceso democrático, pero los que quedaron en la disidencia tienen fortunas multimillonarias. Seguramente en la negociación se les diría, bueno, ¿y cómo la van a disfrutar si va a venir una persecución? Pero resulta que ahora la persecución en Colombia se está tornando extraña, ¿no? Ahora se habla de no ataques, se habla de revisión de los cuerpos de seguridad. La situación se está complicando mucho para el ciudadano común y pareciera que se está facilitando para los movimientos irregulares. Una situación muy compleja que pronto le puede empezar a cobrar factura al presidente Petro por las alianzas en el Congreso y por el malestar del ciudadano si no se siente la paz, si los movimientos irregulares siguen con sus prácticas de secuestro, de ataque, de violencia, de criminalidad, pues es el ciudadano humilde el que lo va a sentir.
Para seguir más lejos, profesor, en el caso concreto de estos grupos que tienen un alcance internacional, si no hay cooperación, es muy difícil acabar con ellos o hacerle frente. Recuerdo lo que pasó, por ejemplo, con ETA, Euskadi Katasuna. Solo en el momento que Francia los reconoció como grupos terroristas y empezó a cooperar directamente con España, hubo avances significativos. Yo le pedí un comentario tomando como punto de partida lo que ocurre, por ejemplo, con estos grupos, disidencia de la FARC y el ELN, en territorio venezolano. Lo escuchamos. Absolutamente cierto, María Alejandra. Bueno, por eso hay que comprender el tono dialogante del presidente Petro con Venezuela y en particular la actitud un poco más expresiva, un poco distinta del embajador Benedetti. Es decir, el embajador Benedetti está más abierto, es más expresivo que el propio Petro, que trata de mantener prudencia y distancia. La idea es lograr comunicación con Miraflores, que no es tarea fácil, y tener confianza, porque se puede hablar, pero hay confianza en lo que se está hablando y en lo que se va a acordar, porque Venezuela es fundamental en esa búsqueda de paz que se ha planteado por el presidente Petro. También los Estados Unidos. Y por eso el presidente Petro juega en ese equilibrio entre Estados Unidos y Venezuela. Creo que los detalles, uno más grave que el otro, porque creo que el caso de Nicaragua es terriblemente grave, que Colombia, por unos intereses de negociación o de liderazgo, no haya participado, estando en el edificio de la OEA, no haya votado, no se haya presentado, pues realmente indica que el tema de los derechos humanos es muy instrumental, es muy accesorio, es muy secundario dentro de la agenda. Y el comentario de Chile fue un comentario desafortunado, que pareciera que lo llevan en la sangre los radicales y el presidente Petro va a tener que hacerse una transfusión, es jefe de Estado. Podría seguir el ejemplo de Boric. Creo que Boric se está convirtiendo poco a poco en el poco referente de izquierda democrática en América Latina. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme otra vez a la letra pequeña. Hace algunos minutos conversamos con el doctor Joel García sobre el alcance de esta declaración del embajador colombiano Armando Benedetti sobre la cooperación judicial en materia de derechos humanos. Lo comentamos, Venezuela tiene investigación abierta por presuntos delitos de lesa humanidad. Usted ha dicho, bueno, da la impresión, a la luz de las declaraciones al menos, que ciertos factores del nuevo gobierno colombiano utilizan estos temas como de manera accesoria, pero en Venezuela esto preocupa y mucho. Hay varios perseguidos, asilados, refugiados en territorio colombiano, muchos de los cuales, por cierto, han participado, han colaborado con esta investigación. Al regreso, yo le pedía un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio.
Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta relación entre Venezuela y Colombia, el nuevo gobierno colombiano. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Yo le dejaba una inquietud. ¿Cree usted, profesor, que si el nuevo gobierno, la nueva administración en Colombia va en contravía de lo que, digamos, se investiga en el caso venezolano, o incluso lo que han arrojado los informes de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, puede tener un costo político? Y hablo a propósito de esta cooperación judicial que está activa, según ha dicho el nuevo embajador colombiano. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, yo creo que el tema de los derechos humanos se convierte casi en la prueba de fuego de un gobernante que quiere ser estadista o quiere ser oportunista. Y creo que lo de Nicaragua pues, ha sido muy marcador. Eso obviamente va a tener repercusiones en la sociedad colombiana, en el pueblo colombiano, porque la libertad de expresión en Colombia se mantiene, porque los medios informan, detallan, analizan, debaten, consultan, y porque los partidos políticos están, creo que en su mejor momento. Y entonces están debatiendo qué papel van a seguir jugando en el Congreso ante las actitudes y los cambios del presidente Petro. Yo entiendo, si estuviéramos aquí, si este fuera un diálogo de tres y estuviera un representante Petro, que diría que la relación con Nicaragua es muy delicada, que hay que establecer estrategias, que hay que abrir oportunidades. Bueno, eso lo ha podido haber hecho en la resolución. Ha podido plantear en la resolución un cuarto intermedio, abrir un grupo de trabajo, poner una nota al pie de página planteando que apoya el texto, pero que además sugiere ta. Bueno, no hizo nada. Optó por la solución más sencilla, pero es la que peor lo ubica, es la peor señal que transmite. Entonces eso repercute en el Congreso colombiano, las alianzas con el Partido Liberal, con la Unión, con los partidos ecológicos, entre otros. Y repercute en el caso venezolano enormemente, donde el tema de los derechos humanos es la esencia del problema. Es el Consejo de Derechos Humanos, es la posibilidad de renovar la comisión independiente que investiga, es el caso de la OIT, que tiene que ver con derechos humanos, derechos laborales. En todos los planos está el debate de los derechos humanos en Venezuela. Y entonces el nuevo gobierno colombiano no puede